Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Positivo. Hoy, como otros espacios, vamos a volver a hacer una entrevista y es un espacio en donde tenemos una invitada especial en donde nos va a compartir su propia experiencia respecto a un tema que para mí es súper actual, pero no porque esté sucediendo ahora, porque cuando yo era adolescente también estaba muy en boga, pero es algo en donde se viene replicando de generación en generación, sobre todo en las mujeres, y es nuestro vínculo con la comida, nuestro vínculo con nuestro cuerpo, la propia percepción que tenemos respecto a nuestro cuerpo. ¿Y por qué es interesante este tema? Primero porque creemos que la comida es un acto biológico, que si bien es así, porque necesitamos comer para poder sobrevivir, es mucho más allá. Es un acto simbólico y es un acto emocional, porque entran en juego un montón de factores. Nuestros vínculos, nuestra historia personal, cómo nos enseñaron a recibir y a dar amor a través de la comida, entre otros factores. Y para eso tenemos una invitada especial que es Mora Müller, que ella es nutricionista especializada en trastornos de la conducta alimentaria, pero su historia es especial además porque ella también atravesó sus propios trastornos en la conducta alimentaria. Y me gustaría que ella nos comparta, a partir de su propia experiencia, cómo ella pasó de vincularse con la comida de un modo a empezar a vincularse o a reaprender a comer de un modo distinto, cómo era su manera de vincularse con su cuerpo, que quizás al principio probablemente el cuerpo es un enemigo nuestro y no es parte nuestra, cómo pasó a integrar ese cuerpo y abrazarlo, y cómo pasó de luchar a empezar a tomarlo como un propio aprendizaje y hoy en día se dedica a acompañar básicamente a mujeres, pero también a hombres, en este propio proceso de aprender a vincularnos y encontrar este disfrute en lo que es la alimentación. Así que, hola Mora, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Bueno, primero agradecerte por este espacio, porque lo que haces es hermoso, así que gracias por invitarme acá. Y bueno, ¿por dónde arrancar? Bueno, contame un poco tu historia y cómo empezó básicamente tu propia vinculación disfuncional con la comida, digamos, que seguramente vas a contar un poco como cuando eras chica, cómo a vos te enseñaron a comer en tu adolescencia, qué fue lo que te pasó a vos. Bien, bueno, la realidad es que yo sufrí con el tema de la comida del cuerpo desde que soy muy chica, más que nada porque cuando tenía 5 o 6 años, yo tenía cierto sobrepeso que es real, o sea, era real y estaba. El tema es también cómo formaban a los profesionales en ese momento, ¿no? Porque claro, era bueno ir al médico y era bueno ir a la nutricionista y bajar de peso, que quizás eso no es lo que estaba mal, sino cómo les enseñaron a los profesionales que había que enseñarle a comer, por ejemplo, a un niño, ¿no? A todos, pero más que nada a un niño que es súper vulnerable, que todavía no tiene las herramientas ni una estructura mental como para poder decir, bueno, che, esto puede ser así, esto más o menos, ¿no? Como para poder pensar. Entonces, yo creo que lo que detonó todo fue el hacer dietas desde tan chica, ¿no? Porque pensá que las dietas, yo me refiero cuando digo dieta, ¿no? Para aclarar a como una conducta súper restrictiva, alimentos permitidos y prohibidos, que si no comes lo que tenés que comer, sentís culpa y está mal lo que estás haciendo. Entonces eso desde tan chica y como haber crecido con eso de que, bueno, hay algo que está bien y algo que está mal, ¿no? Era como todo el tiempo volverme loca y todo el tiempo pensar como, si yo no puedo seguir esto, yo soy la que está mal, ¿no? Porque yo decía, bueno, pero es elegir, cuando en realidad no es tan así, ¿no? Y acá un poco lo que vos decías, ¿no? Que si bien es algo biológico, porque uno necesita comer para vivir, hay un montón de otras cosas puestas en la comida, desde el placer, desde el compartir lo social. No sé, yo siempre digo, ¿no? Vos, una amiga cumpleaños, le mandás unos chocolates, es tu cumple, festejás comiendo, haciendo una cena. Entonces digo, habían un montón de cosas puestas que yo siempre era como, bueno, yo tengo que poder hacer esto, si yo no lo hago, yo estoy mal, yo no tengo voluntad y nunca voy a poder ser flaca, ¿no? Era como el punto. Y ni hablar que si bien hoy en día también está esto de la delgadez y en Argentina somos el segundo país con más trastornos alimentarios en el mundo, Wow. Y está todavía esa como relación entre la delgadez y el éxito, la delgadez y la belleza, en ese momento era algo como que ni se cuestionaba, ¿viste? Como que yo a lo largo de mi vida fui viendo que eso como que se empezó a cuestionar por lo menos. No digo que ya no esté presente y que hoy, viste, todo el mundo es libre teniendo el cuerpo que tiene, pero es como que hay un montón de personas hablando de trastornos alimentarios, de por qué es tan importante el comer de todo y por qué los extremos no sirven y bueno, y todo lo que ya sabemos. Pero en ese momento no, era como,
yo nunca me cuestionaba, bueno, y esto está bien, está mal, era como, bueno, el objetivo es ser flaca y hay que hacer cualquier cosa para llegar a eso. Entonces, claro, desde tan chica haber crecido con eso, fue como, bueno, me llevó como a muchos extremos. Yo vivía en la fluctuación, viste, como bajaba mucho, después subía mucho, y muy rápido, ¿no? Quizás, viste, de una semana podía estar re flaca o flaca o lo que sea, y después a las 2 semanas ya haber engordado un montón y como muy extremo. Y obviamente en el momento yo no sabía que era un problema, digamos, como un trastorno alimentario o conductas de un trastorno alimentario, sino que decía, bueno, esto es por mi culpa, porque yo no hago las cosas bien y porque lo que hago cuando bajo después no lo puedo seguir manteniendo. ¿Y cuando vos se te empezó a aprender como estas señales de alerta, decir, bueno, lo que a mí me está pasando no está dentro, digamos, de lo normal o de lo funcional o de lo saludable? Hay algo que a mí me está llamando la atención. ¿Cuáles son esas señales de alerta también un poco para contar tu historia y para que quizás hay personas que están pasando por esto y no lo toman como señales, por lo menos, digamos, como una luz amarilla? A ver, sí, yo quizás cuando fui creciendo me daba cuenta que yo quizás por momentos tenía como conductas muy como voraces al comer, como esta necesidad, viste, de comer mucho, que no me alcanzaba con comer una porción normal y era, pero claro, yo lo normalizaba, ¿entendés? Yo pensaba como que, bueno, yo me pasa esto porque no puedo elegir mejor, no pensaba que era un problema propiamente dicho, hasta que, bueno, también fui creciendo y todo, y fui viendo un poco más y también yo me acuerdo que una vez yo dije, bueno, yo no puedo más de hacer dietas, como medio como, viste, de Dios, yo digo, y dejé de hacer dietas, comiendo sano y todo, porque en mi casa también siempre hubieron buenos hábitos y eso no es que yo tenía malos hábitos, viste, de que toda mi vida, no sé, se comía torta y pizza todos los días, no. Entonces yo tenía buenos hábitos, pero era eso, como que vivía en los extremos de, y también esto de que yo también había crecido un poco por el mundo de, bueno, mientras menos comés, vos más bajás, entonces es mejor. Como que no entendía que vos la comida la tenés que comer para vivir y que si no comés, o si comés menos de lo que tu cuerpo realmente necesita, te vas a sentir mal y todas las consecuencias. Entonces, claro, después me acuerdo que una vez, fue en pandemia, que yo dejé de hacer dieta, pero medio porque dije, no aguanto más, ¿no? Por otra cosa, y fue como, a partir de ahí fue un cambio tremendo, porque fue como, después de un tiempo no tenía más esa conducta voraz, ¿entendés? Entonces era como, comía lo que quería, cuando quería, pero tenía límite. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Entendés? Porque nunca me había pasado. ¿Y ahí cuántos años tenías ahí en la... Ahí tenía 20 años. ¿Y cuándo empezaste vos con las dietas? 19, 20, sí. Digamos, porque obviamente cuando uno empieza a comer, de chiquito no empieza haciendo dietas, pero cuando vos tenés como la conciencia de decir, bueno, mi manera de alimentarme es cuidándome, con restricción calórica. Desde muy chica, o sea, ya como a los 6, 7 años yo ya iba a nutricionistas y los nutricionistas, o sea, eran restrictivos. Imagínate que hoy en día todavía no logramos que todos los nutricionistas dejen de ser así tan restrictivos. Imagínate en ese momento, o sea, a mí me enseñaron esa misma escuela, imagínate, ¿entendés? Entonces era como, claro, la proteína con la verdura, ¿viste? Entonces una nena que tiene que ir a cumpleaños, que todo, imagínate, todo así. Entonces, desde muy chica tuve como esa desregulación también con la comida de comer lo que me decían, cuando me decían, de la manera que me decían, y eso te desconecta totalmente de tu cuerpo, porque justamente las dietas, no importa qué tanta hambre tenés, porque también yo siempre digo, las mujeres somos súper cíclicas, hormonalmente estamos todo el día cambiando, entonces pretender siempre tener el mismo hambre, siempre a la misma hora, siempre necesitar la misma cantidad, es como que no somos robots, y ni un hombre tampoco, pero la mujer menos, ¿entendés? Entonces... nada, un poco yo toda mi vida hice dietas y fue como que, claro, yo ahí a los 20, ya 19, 20 años, yo ya no podía más. Como que mi cuerpo no respondía a las dietas. Me acuerdo que yo en último año del colegio hice como una dieta, viste, muy, muy estricta para el viaje de egresados y toda esa cosa, que genera algo muy tóxico. Y ahí fue como que después de eso me acuerdo que no podía parar de comer. No podía, o sea, terminó yo, no podía parar de comer, pero... Cosa que yo decía, no puedo creer que me entre tanta comida, ¿entendés? Así. Y yo no sabía que era como en consecuencia de la restricción. Yo de nuevo decía, ¿por qué yo no puedo hacer lo que yo venía haciendo? Y ahí fue que después de eso yo nunca pude volver a hacer una dieta, ¿viste? Me proponías una dieta, no, hasta que ahí en pandemia dije, ya está, me cansé, yo voy a comer bien y es lo único que voy a hacer. Y ahí me cambió todo. Y yo decía, no puedo creer cómo la solución estaba en comer lo que yo quería, escuchar a mi cuerpo. Obviamente no es de un día para el otro, ¿no? Pero con el tiempo, cuando tu cuerpo y tu cerebro ya no perciben cosas como prohibidas, como, che, esto no te lo doy nunca más, así que aprovecha ahora y comételo todo, que era un poco lo que pasaba toda mi vida en mi cerebro, fue
fue como automático. Y aparte, qué disociación con el cuerpo que hay, ¿no? Porque cuando el objetivo es el cuerpo, pero el cuerpo no lo tomamos como que somos nosotros, como que estamos nosotros y el cuerpo, que es el objetivo al cual queremos llegar, pero no como si no fuera parte nuestra. 100%. Y por otro lado, esa disociación hace, como vos dijiste, que no registremos la sensación de saciedad, por ejemplo, o la sensación de hambre real. Total. Y ni hablar, algo que yo también les digo es, yo entiendo que el cuerpo es algo importante y necesitamos vernos bien y sentirnos bien con nosotros mismos. Yo nunca voy a ser de esas que te dicen, no, lo que importa es lo de adentro y no, es importante. Pero no nos podemos olvidar que la comida cumple una función mucho más allá de lo estético, ¿no? Porque también es eso. A mí en la vida jamás me enseñaron que la comida era para vivir y que yo tengo un hígado, 2 riñones, un corazón que se alimentan de los nutrientes. Literal. Entonces eso también fue como el ir, bueno, también cuando fui estudiando la carrera, ¿no? Que ahora vamos a ir más a eso, ahí fue como también entender un montón de cosas que dije, wow, no puedo creer como la falta de información que hay en el mundo, porque es eso, es la falta de información también, porque eso hace que se transmitan mensajes muy equivocados, como que esto, ¿no? Mientras menos comes mejor, y que salgan cada día, yo siempre digo, ¿por qué hay tantas dietas? Si realmente funcionaran habría 1, 2, 3, no, 180. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso que vos mirás las redes y cada uno está con su librito, con su manual y con su protocolo? A ver, ramas hay un montón y son válidas, o sea, cada profesional va a tener su propio argumento de por qué su rama es la mejor o es la que, digamos, sí, usa, la más óptima. Claro. El tema es las dietas, ¿no? ¿Viste? La proteica, que la del metabolismo acelerado, que la de la luna, que la paleo. Digo, estas que consisten en comer tal cosa a tal hora, comes esto, lo otro, no puedes hidratos tal día, no puedes esto, no puedes lo otro, la keto, que no sé qué. Eso, yo siempre digo que son estafas, ¿viste? Te vienen a ofrecer, mira, haz esto y vas a tener el cuerpo de tus sueños, vas a verte como querés, te vas a sentir bárbaro. Y en realidad, o sea, solo te genera ansiedad, no te ves bien, porque también es una realidad que yo siempre digo, es imposible que vos te veas bien si vos te estás haciendo mal. Si vos estás pasando hambre, estás, no sé, aislándote de las cosas sociales, que es algo que también pasa un montón para poder sostener cierto cuerpo o cierto cuerpo, y estás sufriendo y estás con ansiedad y comes una cosita y ya te da culpa y todo. Eso nunca, o sea, vos nunca vas a poder verte bien haciendo eso. Nunca. Esto es interesante lo que decís, porque también creo que una de las señales es cuando en pos de tener cierto cuerpo o llegar a cierto estándar, empezamos a limitar otros espacios Totalmente. de nuestra vida. Es que yo siempre digo, ¿no? Está perfecto querer verse bien, está perfecto hacer lo mejor que uno pueda, tener una buena rutina de alimentación, de ejercicio, descansar, tomar agua. Ahora, si yo, para alcanzar cierto cuerpo, tengo que pasar a conductas que me hacen mal, entonces ese ya no es mi cuerpo y eso ya no es algo que me va a hacer bien. Sí, o a limitar mi vida social, por ejemplo. Obvio. Bueno, dejar de compartir. Es que son un montón de cosas. Es el dejar de compartir, es el saltear comidas, es el bancarte dolores de cabeza porque tu cuerpo te está manifestando mediante ese dolor de cabeza, por ejemplo, que te faltan nutrientes. Son un montón de síntomas que creo que lamentablemente son muy frecuentes hoy en día y que las personas normalizan mucho, ¿no? Como esto de, está bien pasar hambre y está bien, como muy extremo, ¿viste? Y aparte, vos contaste que vos pasaste por periodos o momentos como de atracones, sí, que es uno de los tantos, sí. ¿Te pasó también de tener conductas como compensatorias, que es lo que sucede también en la bulimia? A ver, si bien nunca tuve conductas como el vómito autoinducido o conductas como tan, no sé. Sí, o tomar diuréticos. Esas cosas, sí era como esto de la compensación constante de, bueno, me como la torta, que está recontra prohibida, listo, no sé, ¿no? ¿Entendés? Esas cosas. Y yo siempre digo, viste, que el atracón es como el que más molesta a todos, pero en realidad es el único que te viene a dejar en evidencia que estás mal, porque en realidad vos estás teniendo el atracón por un montón de cosas anteriores que venís haciendo. Entonces, como yo siempre digo, aprendan a verlo como un mensajero, como algo que te está viniendo a decir, che, acá hay algo que no está bien, y no a enojarse con eso o a decir, a veces vienen, no, yo solo quiero dejar de tener atracones, ¿no? Como si fuese que es pobre el atracón, el culpable de todo, y le digo, sí, pero antes, ¿qué hiciste, no? Toda la restricción que uno piensa que le hace bien o que juega la del policía buena, cuando en verdad es totalmente al revés. En realidad el atracón es pobre el que te está viniendo a salvar, porque es una respuesta de supervivencia. ¿Cuándo vos decís que el hecho de tener atracones, decís, bueno, ya
es una señal donde es una conducta disfuncional, porque quizás puede ser que un día estemos en un evento, en una fiesta, quizás estuvimos cuidándonos, sí, tenemos ganas de, quizás nos desbarrancamos, comimos de más, o eventualmente lo podemos hacer, pero cuando ya decimos, mira, no, esto ya es realmente un trastorno. Mira, lo que vos decís es interesante porque muchas personas quizás vienen también, ¿no? Como, tengo atracones, o tuve un atracón y es como si me comí 2 porciones de torta. Que ojo, yo no estoy diciendo que uno no pueda querer decir, che, yo quiero poder comerme una y no 2, y está buenísimo querer trabajar eso y poder ponerte ciertos límites sanos, pero eso no es un atracón. Un atracón es cuando uno come de forma muy voraz, muy rápida. Compulsiva. Y compulsiva, sí. Por eso, muy voraz, muy rápida, de una forma muy compulsiva, una cantidad de comida que es inimaginable, de verdad, es mucha comida en un periodo de tiempo muy cortito y hay una sensación como de pérdida de control, como de que yo no puedo ponerme este límite acá. Y ¿no? eso se lo hace como a escondidas también. Se lo hace a escondidas, igual no siempre, ¿eh? Muchas veces también hay personas que aprovechan mucho como los momentos sociales, porque la realidad es que, a ver, nadie te va a decir a vos, uy, ya te estás comiendo todo, ¿no? En una merienda, hay personas que también lo hacen ahí como medio desapercibido, pero sí, es como una conducta, no tiene nada que ver con el comer de más. El comer de más, yo siempre digo, es humano, o sea, ¿quién no come a veces de más porque está demasiado rico algo o porque tiene un evento? Obvio que también está la gente que te dice, sí, pero yo como todos los días de más, y eso se trabaja, y hay que trabajarlo, y vos tenés que poder ponerte cierto límite, pero eso no son atracones. Viene por otro lado de tal vez decir, bueno, ¿dónde está puesto tu disfrute? Quizás está todo puesto en la comida, quizás aprendiste que esa era la única herramienta de disfrute, ¿no? De trabajar otras cosas también. Pero no es un atracón, digamos, no entra dentro de los trastornos alimentarios. Ok. Y a vos, digamos, ¿qué te pasó, digamos, en todo este proceso hasta que vos tuviste ahí en el 2020, como darte cuenta y decir, basta, dejo de hacer dietas? ¿Cuáles fueron como los estados emocionales o las emociones que más primaban en vos en todos estos años? Antes, digamos. Antes, sí. Mira, yo como te digo, pasé por muchas etapas porque no es el atracón, es como el evidente, pero antes está toda la restricción que a vos no te molesta, en realidad te remolesta, pero vos pensás que no te molesta porque decís, uy, pero estoy más flaca, ¿entendés? Entonces pensás que eso es mejor que cualquier cosa. Pero no, las sensaciones son, es como todo el tiempo sentirte amenazada, ¿viste? Por algo, como decir, bueno, no, si como esto me voy a sentir re mal, y la culpa que te invade y yo siempre digo, no, la culpa es una emoción que cumple una función como todas, que te viene a decir, acá hay algo que está mal. Yo siempre digo, no sé, vos le hablas mal a alguien y después te quedás con culpa, está bueno que te pase eso, porque te hace ver que, che, no está bueno hablarle mal a alguien, pero ahora la culpa por comer es como si estuviera haciendo algo mal, ¿no? Bueno, porque en realidad, digamos, es interesante porque la culpa, digamos, se expresa en nosotros cuando tenemos la sensación de que transgredimos un mandato. Exactamente. Y ese mandato, muchas veces es un mandato autoimpuesto. Totalmente. Pero creo que también estamos en un mundo que todo el tiempo te impone esto, ¿no? Como de que eso está bien, que vos deberías comer, sentir culpa y comer el pollo y la lechuga, y que si te comes la torta está mal. Y mismo, ¿no? Esto que lo veo mucho en consulta y que a mí también me pasaba, que era como en la semana nada, el fin de me atracono, ¿no? Como dejo el fin de para comer todo lo que no se puede en la semana, y claro, después de lo restringida que yo estoy en la semana, yo el fin de semana no me puedo comer una porción de torta. Si yo estoy desesperada, ya me voy a querer comer 15 porciones de torta, ¿entendés? Entonces, bueno, mucha culpa, mucha ansiedad, también sentir que todo en tu vida depende de eso, ¿no? Como no importa si sos buena amiga, si sos buena persona, si te va bien en el colegio, en el trabajo, en lo que hagas. Lo único que importa es que vos seas flaca, y si vos no estás pudiendo cumplir con eso, tu vida es un desastre. O sea, ese tema era un tema que estaba todo el día. Lo único que me importaba. Lo único que yo podía pensar, era lo único que me importaba. Literal. Ok. Y ahí cuando vos dijiste, bueno, llegó la pandemia, basta, voy a empezar a comer lo que yo quiera, ¿pediste ayuda? Aparte, mira, ayuda profesional, hablaste con tus padres. No, mira, yo fue ahí como un cambio que hice como medio, no sé, me salió como del cuerpo, ¿viste? De decir, yo no soporto las dietas, o sea, aunque me proponga hacerla, no puedo. Entonces ahí dije, bueno, ya está. Y empecé medio como a comer sano, o sea, ya comía sano, pero como a, no sé, antes era, ¿viste? Nada de hidrato, ¿no? Entonces yo empecé a comer legumbres, empecé a comer bien. Como más intuitivo, digamos. Sí, más intuitivo, esa es la palabra, exactamente. Y ahí empecé como a bajar de peso, pero como medio solo, que era algo que yo decía, ¿cómo? Si yo toda mi vida busqué esto y nunca lo tuve, y como ahora que no estoy sufriendo, porque también eso, ¿no? Como lo ligado que está el bajar de peso al sufrimiento y al pasarla mal,
como que no se puede lograr si vos la pasás bien y tenés conductas sanas, ¿no? O que no te va a dar tanto resultado. Y se da la casualidad, no creo en las casualidades, pero de que también yo en ese año, al año siguiente, curso, yo ya estaba en la facultad, y curso ahí en la facultad una materia que se llamaba Psicología de la Nutrición, donde empezamos a ver los trastornos alimentarios. Que yo nunca había escuchado hablar de esto, quizás lo había escuchado más como, viste, bueno, anorexia, bulimia, como anorexia no comes, bulimia vomitas, como eso, y yo no tengo nada de eso, viste. Y estudiándolos, me acuerdo que cuando leí la parte de los atracones y fue como, yo me sentía muy identificada con eso, ¿entendés? Y más como esto de antes una restricción muy grande, ¿viste? Y fue como, me acuerdo que les dije a mis dos amigas, mejores amigas de la facultad, tipo, chicas, siento que tengo esto, como que wow, como que me abrió mucho los ojos y poder ponerle un nombre también fue muy alivianador. Porque fue como, no es que yo soy una chica que no tiene voluntad y que nunca pudo lograr lo que quería y que nunca se esforzó demasiado por lo que quería. Es que realmente esto es un problema. Y ahí fue como, bueno, empezar a entender un montón de cosas, hablarlo con mi psicóloga, que igual yo ya hablaba del tema porque era un tema que, como te dije, siempre estaba en mi cabeza, pero no como con un nombre y apellido. Ok. Y a partir de ahí, a partir de lo que vos empezaste a aprender en tu formación, ¿eso te ayudó a vos en tu propio proceso? Sí. Digamos, el saber, el tener información, ¿sí? Viste que se dice que la información es poder, porque ya, digamos, una vez que sabemos que tenemos conciencia, bueno, ahí es realmente elegir qué quiero hacer con esto. Totalmente. Bueno, es que fue a partir de ahí que yo dije, yo me voy a dedicar a los trastornos alimentarios y yo voy a hacer algo con esto. O sea, no puede ser, o sea, yo me acuerdo de estar ahí estudiando y yo dije, esto siento que le pasa a un montón de personas y en ese momento no lo hablaba nadie, o por lo menos yo no veía mucha gente hablando del tema y me acuerdo que fue como decir yo, o sea, estoy teniendo como la posibilidad de estudiar una carrera y quiero usarla para bien. Todo el mundo la puede usar para bien, ¿no? Pero digo, quiero hacer algo diferente, como que no quiero. Yo me acuerdo que tenía un Instagram y yo subía tipo, bueno, la vitamina sé que, buenísimo, genial. Pero yo dije, yo no quiero hacer esto, yo quiero dejar como una huella y quiero poder transformar como mi propia historia en ayudar a las personas y ser la persona que yo necesité en ese momento, que no tuve. Porque en ese momento, claro, los nutricionistas pobres, nadie estaba formado. A ver, ¿qué es lo que vos en ese momento está bueno? ¿Qué es lo que vos hubieras necesitado en ese momento y no tuviste? Y quizás alguien que me enseñe a comer, pero que me enseñe también que el restringirme no es mejor, que si yo estoy, no sé, en un evento o salgo a comer con amigas o lo que sea, si yo tengo ganas de comerme una pasta, lo mejor que yo puedo hacer es comerme la pasta. Y que eso va a hacer que después yo pueda volver a mi rutina normal y comer lo que yo tengo ganas de comer y elegirlo. Pero que si yo estoy diciendo, no, la pasta no se puede, después me voy a querer comer un bowl así de pasta, ¿me entendés? Entonces fue como mucho, te decía, como poder, creo que lo que necesité fue alguien que me enseñe a comer como nutricionista y que también me enseñe esto más del cuerpo humano, de cómo funciona, de la restricción, alguien que también le dé bola a lo emocional, ¿no? Porque también era eso, como que a mí nadie me hablaba de lo emocional, era como, bueno, subiste la balanza, te hablaban de calorías, las calorías, la avena y terminó, ¿viste? Entonces es como que creo que me expliquen también cómo funciona el cuerpo, que me expliquen cómo comer bien, que me expliquen que necesito todos los nutrientes, todo eso para mí es re importante. Yo siempre digo que para mí una de mis mayores como herramientas con mis pacientes es explicarles. O sea, cuando el paciente entiende por qué no le sirve lo que hace y por qué no está bueno, es como automático. A veces me dicen, ¿y cómo hace? Le digo, le explicás y entienden. O sea, la persona que viene y te dice, mira, no puedo parar de comer dulce, y te cuenta su alimentación y vos ves que estás recontra restringida, vos le explicás y te juro que lo entiende. Obviamente no es todo un día para el otro y es un proceso y bueno, conlleva un montón de cosas, pero como vos decís, la información es poder. Cuando vos entendés y sabés, después ya es como, bueno, vos elegís qué hacer con eso. ¿A vos te llevó a estudiar nutrición justamente por lo que a vos te estaba pasando? Sí, 100%. O sea, creo que en el momento no era tan consciente, pero inconscientemente 100% yo quería como entender un poco porque estaba como muy mareada y muy confundida. Tu entorno social, vos también veías que tenían ciertas conductas como disfuncionales, no quizás igual a la tuya, pero... Sí, o sea, siento que nada, un montón de amigas estaban a dieta y quizás la que vos veías y decías, pero o sea, que si esta se dieta a mí que me queda, viste, también como que amigas recontra flacas, que también, por ejemplo, ¿no? Como una distorsión de lo que es su imagen corporal. Y también esto de que quizás amigas recontra flacas iban a nutricionistas para bajar de peso y los nutricionistas le daban la dieta para bajar de peso.
¿entendés? A mí hoy me viene una persona que no tiene peso para bajar y yo le voy a ser honesta y le voy a decir, no tenés peso para bajar. El tema es que, bueno, de nuevo, era la información que había en ese momento y bueno. ¿Y cómo era en ese momento, digamos, antes de que vos entres en todo este proceso tuyo de trabajo personal y de recuperación, tu propia relación, digamos, respecto a tu amor propio y tu autoestima, ¿sí? Que tiene mucho que ver en las cosas que pensamos de nosotros mismos, las cosas que nos decimos. Recontra. Bueno, a ver, creo que está todo relacionado, ¿no? Como que es imposible separar esta necesidad de, bueno, ser más flaca, bajar de peso, todo lo que tiene que ver con los trastornos alimentarios está sumamente ligado a el amor propio y el autoestima. Básicamente también por esto que, viste que te decía antes, que la delgadez está muy ligado a todo lo bueno, ¿no? Como la belleza, el éxito, la aceptación, la seguridad. Entonces, es como que vos buscás eso en realidad. Lo que estás buscando es sentirte de esa manera, sentirte aceptada, sentirte querida, sentirte segura. Es todo eso lo que buscas. Entonces, es imposible que no se te meta, porque también a vos te dijeron siempre que flaca, bien, y gorda, mal. Entonces, si vos estabas gorda, era como, ya está, no importaba nada. No importaba el resto de tu vida, el resto de tus cosas. Ya está, era suficiente para sentirte muy mal, ¿entendés? Igual es interesante porque también como los contextos culturales cambian, ¿no? Porque cuando yo era chica, que vos podrías ser mi hija, yo recuerdo que cuando yo era chica y te veían delgada, normal, decían, che, no, tenés que comer más, estás muy flaca. Como que el ser rellenita era sinónimo de salud. Claro, bueno, es que sí, cambia todo el tiempo. Por eso creo que hoy en día hay una cultura de delgadez, por lo menos en Argentina, donde el estereotipo es como un estereotipo muy heavy, por eso hay tantos trastornos alimentarios, porque la mayoría no llega a ese estereotipo, ¿entendés? Entonces es como que están buscando un cuerpo que no es el de ellas. De por sí cada una tiene un cuerpo que es único, y yo siempre digo, hay que aprender a aceptar al cuerpo, que eso no significa no poder mejorar, no poder hacer cosas para verte mejor. Obvio que sí, yo con eso soy recontra como, obvio, uno tiene que buscar sentirse mejor, pero siempre teniendo en cuenta, che, bueno, si tu contextura, no sé, es de tener más piernas, bueno, aprende a mirarlas con más amor, aprende a resaltar las otras partes que te gustan más. Y acá entra un poco lo que vos decías de los pensamientos, de lo que uno se dice. Todo son los pensamientos. O sea, yo pensé que con mis pacientes, con todos, trabajo con afirmaciones y con el registro de los pensamientos. Porque no importa qué cuerpo tengas, no importa qué tan flaca estés, si vos te estás repitiendo todo el tiempo en la cabeza que sos un desastre, que estás mal, que podrías estar más flaca, que tus piernas esto, que tu panza lo otro, no tenés chances de quererte. Aunque alguien de afuera te ve y diga, wow, tenés el cuerpo de mis sueños, no tenés chances. Es más importante lo que nos decimos que en realidad cualquier otra cosa, porque lo que nos repetimos todo el tiempo es la realidad que nosotros vivimos, es la historia que nos contamos. Entonces yo lo primero que les digo es también empezar a pensar cómo te querés sentir y empezar a repetírtelo todo el tiempo hasta que también tu cerebro se lo vaya creyendo, y no porque sea magia, sino porque el cerebro empieza a escuchar otra cosa y también eso lo impulsa a actuar de otra manera, porque también es, no, yo soy la que no tiene voluntad y la que come todo el tiempo, literal te estás condenando a ser la que no tiene voluntad y la que come todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y aparte también cuánto influye en esto, que ya que estamos hablando de la autoestima y la propia como valoración que tenemos, no solamente las cosas que nos dijeron de manera explícita, sino también de manera implícita o ciertas conductas. Por ejemplo, cuántas veces cuando éramos chiquititos, o bueno, yo que soy mamá, si cuando estamos con nenes chiquititos llora y enseguida le damos obvio un chupetín o le tapamos la boca con algo dulce, con comida. Porque el mensaje que le estamos dando es la angustia. Se tapa con comida. Totalmente. Bueno, y eso también es algo que pasa un montón, ¿no? Yo creo que la comida es una herramienta como a muy fácil acceso para canalizar las emociones, para tapar emociones, para anestesiarnos. Entonces también es como poder ver, yo hago mucho trabajo de esto yo siempre digo, no soy psicóloga, pero tiene un abordaje muy psicológico la manera en la que yo trabajo, y es como empezar a ver, bueno, ¿en qué momentos te pasa esto también, no? Y me pasa con un montón de pacientes que, o casualidad, empiezan a hacer el registro y de la nada es tipo, uy, las 2 veces que me peleé con mi mamá, o uy, las 2 veces que me angustié porque el chico que me gusta no me dio bola, ¿no? Como, y ahí lo ves y decís, ¿entendés que no tiene que ver con la comida ni siquiera? Sí, ves los detonantes. Exacto. Y eso es re importante para empezar a poder ver también qué función está cumpliendo la comida más allá de el placer o el nutrirte. Ok. Y para vos, yendo, digamos, a tu propia historia, porque, digamos, ya que estamos hablando, digamos, de historias como de resiliencia, ¿sí? de salir, digamos, de una situación difícil, sí, y poder como transformarnos y poder sacar un aprendizaje, una experiencia de eso.
¿cuáles fueron para vos, si es que hubieron esas como figuras o personas como fundamentales que te apoyaron, o esas figuras de apego que son tan importantes para nosotros, para poder salir, ¿sí? Que decís, yo puedo contar con esta persona, que quizás es un profesional, quizás. Sí, obvio. Mira, yo creo que es un proceso igual muy solitario porque es muy difícil de entender desde afuera. O sea, creo que la persona que no lo vivió es muy, muy complicado. Por eso yo siempre digo que para mí la mejor escuela que yo tuve fue mi propia experiencia para la hora de trabajar, porque hay un montón de cosas que de hecho yo también me dedico a capacitar a profesionales, y yo hay un montón de cosas que no me las enseñó nadie, o sea, que las aprendí de mí y de mi historia. Entonces, es un proceso muy solitario que del que no lo vivió es muy difícil de que te entienda. Creo que así como para la contención, mis amigas fueron un re como lugar, porque también muchas sufrían también de lo mismo, o quizás no exactamente lo mismo, pero digamos de esta inseguridad del cuerpo, de sentirse, viste, que tenían que estar más flacas. Entonces, el compartir, te sentís contenido. Y después sí, quizás tener, bueno, los profesionales, yo hice terapia toda mi vida, fui cambiando, pero siempre era un espacio donde estaba bueno como poder al menos descargar lo que a mí me pasaba. Nunca tuve como profesionales muy, no fueron especialistas en el tema, pero sí igual me ayudaron un montón. Pasa que en ese momento también no conocía profesionales especialistas en el tema. ¿En qué aspectos vos crees que las personas que no atravesaron lo mismo no terminan de entender a las personas que atravesaron o están atravesando un trastorno en la conducta alimentaria? O sea, yo siento que esto pasa con un montón de cosas, como que no solo con los trastornos. Siento que con otras experiencias. Sí, la persona que, no sé, alcohólica, supongo que le pasará lo mismo, y yo supongo que no lo puedo entender. Puedo tener empatía, pero no sé si lo comprendo, viste, de decir, sé lo que estás viviendo, porque no. Y acá creo que pasa un poco lo mismo. Es como que también algo que es muy común, por ejemplo, que lo veo mucho en consulta y que a mí también me pasaba, es esto de intenté hablarlo y me terminé más frustrada, porque lo que te responden es como que te frustra más, porque claro, en el querer ayudarte te dicen, bueno, pero no comas o comé, ¿no? Como si fuese así, y pobre, la gente no lo hace de mala, no entienden, y es muy complejo para mí el acompañamiento. Yo siempre digo como, no lo hablen con cualquier persona, busquen gente con las que se sientan cómodas, busquen especialistas en el tema, porque también es eso, el atenderte con profesionales no especializados, no digo siempre, pero muchas veces no te ayuda. No ayuda. Sí. Ok. ¿Cuáles son los mitos que vos podés ver a lo largo, digamos, de tu experiencia que hay respecto a la comida? ¿Sí? Porque hay muchos como mitos o como falsas creencias respecto. Por ejemplo, yo quizás te traigo uno, que quizás de afuera mucha gente se cree que es un tema netamente de voluntad o de falta de voluntad. Bueno, totalmente falso eso. A ver, si bien obviamente uno tiene que hacer ciertos esfuerzos en todo, ¿no? Porque, a ver, para ir al gimnasio, para hacer actividad física, tenés que poner un poquito de esfuerzo, para elegir, tener buenas elecciones a la hora de comer también. Quizás es decir, bueno, me ocupo, me cocino, me preparo, sí, obvio, ese esfuerzo está. Pero después, cuando una persona está transitando un trastorno de la conducta alimentaria, o no necesariamente un trastorno, quizás conductas de un trastorno, aunque no sean propiamente un trastorno, no tienen esa capacidad de elegir. Es como que la pierden, ¿entendés? Porque están siendo dominadas por otra cosa. Y yo siempre digo, no nos olvidemos que los trastornos alimentarios son enfermedades mentales, ¿no? Porque parecen que son del cuerpo y de elegir qué comer, qué no comer para estar más flaca. Y son de acá. Entonces, acá hay algo que no te está permitiendo elegir bien. Bueno, tiene que ver también con tus otras elecciones, por ejemplo, de restricciones o de otras demás conductas. ¿Vos esto lo ves cuando, por ejemplo, hay una persona que es muy restrictiva o altamente controladora respecto a la comida, que tiene también estas tendencias en otros? Recontra. O, por ejemplo, al revés, que quizás está muy fuera de control en muchas áreas y la comida quizás es lo único que siente que tiene el control y el poder. Sí, para poder pasan mucho esas cosas. Yo siempre digo que, por lo general, tu relación con la comida refleja tu relación con la vida. O sea, si te opone, o sea, yo a todos mis pacientes que se lo digo, todos se ríen y me dicen, tenés razón. O sea, por lo general, el descontrol, o sea, el que tiene un descontrol con la comida tiene un descontrol en general con la vida. El que es muy obsesivo con la comida es recontra estructurado también en el laburo y en todas sus otras cosas. Esto también pasa igual de quizás como, bueno, la vida un poco enquilombada y ir a buscar esa restricción y ese control excesivo en la comida porque es lo único que puedo controlar. Y muchas veces también, yo digo, ¿no? Como es más fácil inconscientemente pensar que tu problema es que tenés 2 kilos de más que
no sé, tu relación con tus papás o tu relación con tus amigos o tu relación con tu pareja, como que también es una manera de tapar muchos otros problemas que son mucho más abstractos, que no tienen, porque a ver, si me incomoda mi cuerpo, bueno, bajo de peso y ya está, ¿no? Como si fuese tan así que no es, pero si no sé cómo laburar en mi relación con mi pareja y es algo que me viene generando mucha ansiedad porque no tengo una respuesta concreta, no es, bueno, haz esto y ya está, y mucha gente le escapa también a esas cosas, inconscientemente. Y vos que sos así como, digamos, de la era de las redes. Sí, re. Que no era, digamos, en mi época. ¿Cuánto influyen las redes no digo en que una persona desarrolle un trastorno, porque creo que es multifactorial, 100%. pero sí que amplifique el riesgo un montón de caer en un trastorno? Un montón. Y también, por eso yo también algo que les digo es, el contenido que vos elegís consumir también, o sea, te tenés que hacer cargo de eso. Dejá de seguir las cuentas que te muestran que comen un huevo por día o que están todo el día en el gimnasio, porque encima ni siquiera sabés la realidad detrás de eso. Pero claro, si yo me comparo con eso, voy a sentir todo el tiempo que estoy mal. También es como esto, ¿no? Decir, bueno, ¿de qué me estoy rodeando? Y en todos los sentidos, o sea, tanto en las redes como también en tu grupo de amigas, en un montón de cosas, porque hay ambientes que son bastante tóxicos y que pobres, todos, supongo que todos sufrirán, ¿no? De eso, pero a la vez tu contexto te termina siendo a vos. O sea, yo no creo que uno pueda estar en un ambiente, no sé, no saludable y uno ser saludable. A la larga, o te vas o te transformás. Seguro. Los contextos influyen un montón en nuestras conductas. Y vos pensás que hoy en día las redes es la mayor parte de nuestro contexto, porque estamos todo el día en el celular. Es una locura. Estamos todo el tiempo en el celular. Y la verdad que hay muchas cuentas que están todo el tiempo transmitiendo mensajes que no están tan buenos para esto. Y también hay que tener cuidado porque quizás el mensaje que están transmitiendo puede no ser malo, pero vos no sabés quién está del otro lado. Y la vulnerabilidad de las personas. ¿Se entiende? Entonces eso también es... Yo soy muy delicada con lo que decido subir o publicar o las palabras que uso con mis pacientes. O sea, estoy en cada detalle porque entiendo cómo se puede recibir del otro lado. Y esto también que ahora está el tema de la inteligencia artificial. Y que muchos utilizan como si fuera un profesional, en donde quizás, bueno, ¿me das una dieta para? Sí, no, bueno. ¿Ves que entra en juego y que la gente lo utiliza para esto? ¿Sabes que no mucho? Por lo menos quizás no me lo cuentan, pero no siento que para eso mucho. Sí, quizás para charlar de sus cosas, ¿viste? Le cuentan situaciones, pero... Más como contención emocional. Sí. Ok. Y a ver, en base a tu experiencia, ¿cuál fue para vos el mayor regalo que te trajo haber pasado por esto, a vos? Sin duda es mi profesión. O sea, yo soy una apasionada de lo que hago. Me fascina lo que hago. Lo hago con un amor enorme. Cada vez que recibo un mensaje de un paciente diciéndome lo bien que se siente, cómo le cambió la vida, cómo dejó de tener atracones, cómo dejó de sufrir, cómo dejó de validarse por su cuerpo o por su peso, para mí es como que yo siempre digo, cada vez que alguien sana por mi acompañamiento, es como que yo sano un poquito más también, ¿entendés? Para mí yo siempre digo que las cosas que a uno más le cuestan tienen como algo para uno muy importante ahí, que como una misión, ¿no? Para uno, y para mí esto que fue como quizás mi tema como más principal en mi vida, a mí hoy me da mi trabajo, ¿entendés? Y no solo mi trabajo, sino que amo mi trabajo. O sea, mis amigas me dicen, yo no puedo creer lo que vos disfrutás tu trabajo. O sea, es una bendición. O sea, yo lo siento como una bendición. ¿A vos te cambió también a nivel positivo cuando pudiste, digamos, de salir digamos, sí, salir, digamos, de estos trastornos o de los atracones, que cambió también tu vínculo con otras personas y cómo vos te vinculabas con otras áreas de tu vida? Sí, todo. Es que realmente te cambian todo, porque vos no te das cuenta lo que el trastorno o las conductas disfuncionales te controlan hasta que empezás a sanar. ¿Qué fue lo que a vos te hizo dar cuenta que decís, ¿sabes qué? Esto ya salí de esto? Creo que hasta hace poco todavía, por ejemplo, no sé, escuchar personas diciendo, bueno, que arranqué esta dieta, o que, viste, salí esta nueva dieta, o hay que hacer esto y lo otro, a mí como me ponía muy mal, viste, un poco porque yo decía, bueno, están desinformando, y un poco porque me afectaba a mí de decir, che, yo tendré que estar haciendo, como todavía seguía teniendo eso, y hoy en día, viste, escucho y digo,
que hagan lo que quieran, yo estoy tranquila y estoy en una cena, no sé, un lunes y hay una torta y alguien te dice, no, yo no, los lunes no como. Y yo me como la torta tranquila y las disfruto y voy por mi camino, como esa seguridad de saber que me siento bien así y que esto es lo que a mí me llevó a estar bien. Pero esto de la comparación o de decir, viste, estaré bien, esta inseguridad como estaba muy presente y ahora ya no. Claro, o sea, es esto más que nada con el tema de la comparación. Sí. ¿Y vos qué mensaje le podrías dar a alguna que esté escuchando, que va a escuchar esta entrevista y que quizás esté pasando por lo mismo o le haya pasado? Mira, el mensaje que yo les daría es que entiendo que es incómodo dejar de vincularte con la comida como venís vinculándote hace mucho o cierto tiempo. Es incómodo dejar de restringir, porque parece que no, pero es re incómodo, porque vos en tu cabeza tenés que lo que te da seguridad es comer poco, y que eso a vos te hace sentir que vas por el buen camino, pero que es totalmente al revés, que cuando uno empieza a escucharse, empieza a comer lo que el cuerpo le pide, que obviamente, yo siempre digo, al principio, cuando uno viene de la restricción, obviamente que al principio va a estar más desregulado lo que el cuerpo te pida, porque venís de una restricción, pero con el tiempo vas a ir viendo cómo se estabiliza y cómo, comí media y ya no quiero más, y eso te va a ir demostrando que es por ahí, y les pasa a todos mis pacientes que después de 2 semanas, ni siquiera te digo años de dejar la restricción, cuando lo logran hacer me dicen, no puedo creer, tipo, que era por acá. Tipo, no puedo creer que me pedí un plato de pastas y dejé la mitad porque ya estaba llena. No puedo creer que había torta y dije que no porque sé que si quiero la puedo comer mañana. Porque tomamos la restricción como control. Sí. Ok. Exacto. Ok. Y un poco para cerrar, que si tuvieras que elegir vos quizás una frase que resuma tu historia, tu experiencia, tu proceso, o quizás hay alguna frase que a vos te acompañó, que fue como tu ancla en la cual vos la tenías presente y te ayudó a vos. Mira, una frase que a mí me encanta es un día a la vez, como esto de poder decir, bueno, a ver, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer hoy, ahora? Como no irte tanto, porque esto también te hace como ir mucho al futuro, mucho al pasado, ¿viste? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Es como, no, ahora, como concéntrate ahora. Esa frase a mí me ayudó mucho y algo que yo no la sabía en su momento, pero hoy la sé y que también es una frase como que está buena que la escuchen, es: la deuda de hambre se paga con comida. Cada vez que tenés hambre y no comes y te la aguantás y pensás que, una comida menos que hice y estoy bajando, al revés. Más vas a comer en el futuro, o sea, en un día o en 2 semanas. Es así, no falla. Está buena la frase. Sí. Y esto que varias veces, digamos, se dice, ¿uno sale de los trastornos de conducta alimentaria o es algo en lo cual uno tiene que estar como en alerta, digamos, está en una fase, digamos, de quizás de mantenimiento, de control, pero hay que estar siempre quizás con las antenitas paradas porque puede haber una recaída? Mira, yo creo que también depende mucho cuán crónico es, ¿no? O sea, una cosa es, te arrancó hace 1 año y empezaste a trabajarlo, y otra cosa es te arrancó hace 2 meses y otra cosa es te arrancó hace 10 años, ¿me entendés? Eso, la verdad que juega mucho, o sea, mientras antes se pueda empezar a laburar y abordar, es muchísimo mejor, o sea, va a cambiar mucho. Y yo creo que sí se cura, sí, pero que quizás siempre hay como algunos pensamientos que te pueden volver. El tema es que vos ya no reaccionás a ellos, ¿entendés? Pero sí, o sea, para mí nunca se puede como bajar la guardia del todo, como que no sé si llega a un punto donde nunca te olvidaste que la comida fue un tema para vos, ¿me entendés? Pero eso no quita que estés sana y que puedas vivir una vida súper bien. Ok. ¿Querés compartirle a las oyentes dónde te pueden encontrar? Sí, me pueden encontrar en Instagram como Nutriendo Ando, en TikTok también como Nutriendo Ando. Y bueno, por el momento de esas 2 redes me pueden escribir por ahí para lo que necesiten. Ok, bueno, muchas gracias, Mora. Gracias a vos. Bueno, la verdad fue una charla hermosa. Creo que cada experiencia es un faro de luz para aquellas personas que estamos escuchando y que nos podamos llevar así herramientas para nuestra propia vida. Y si vos resonaste con la historia de Mora o con algo que ella contó o conoces a alguien que puede resonar con esta historia, creo que lo importante, y creo que Mora va a coincidir, es pedir ayuda. Totalmente. Sí, pedir ayuda a un profesional idóneo en este tema. Totalmente.
Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Si te gustó este episodio, déjame un like o un comentario, que tu apoyo me ayuda a seguir difundiendo contenido de valor. Podés seguirme en Instagram, @GiselaRosenthal, o en mi página web, giselarosenthal.com.ar, y ahí podés sumarte a un programa de liderazgo personal que lo puedes hacer a tu tiempo y a tu ritmo. Así que nos vemos en el próximo episodio para que puedas crear la vida que deseas.